¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? ¿O por qué Tercera de Juan es palabra de Dios? Hago este video porque he visto y he escuchado a muchos blogueros católicos decir que la Biblia es palabra de Dios gracias a la Iglesia Católica. Y esto es una falacia en su máxima expresión. Ahora, yo te voy a demostrar con lógica por qué la Biblia es palabra de Dios. Y estoy 100% seguro que al final tú dirás, sí, es verdad. Escucha, si nos vamos a lo terrenal, para saber si la Biblia es palabra de Dios, tendríamos que buscar el origen de cada texto. Si bien es posible dar con el origen de algunos textos de la Biblia, hay otros textos que es imposible dar con su origen, como por ejemplo, ¿cómo tú das con la existencia de Dios? ¿De dónde viene Dios? Por lo tanto, esto es un método que carece de consistencia. Pero como cristianos que somos, tú y yo sabemos que en lo referente a Dios existe la espiritualidad. Y si entramos en el renglón de la espiritualidad, ahí es donde entra la fe. Si buscamos en Hebreo capítulo 11 y leemos en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si leemos en el versículo 3 de Hebreo capítulo 11, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, ¿usted es consciente de lo profundo que es este texto? ¿Usted es consciente del misterio que encierra este texto, hermano? Lo que está diciendo es que en algún lugar, o sea, que existe un lugar que usted y yo no podemos ver. O sea, yo me lo imagino esto como una despensa donde todo está igualdado. O sea, todo lo que usted y yo podemos ver, el sol, las estrellas, la luna, las constelaciones, todo ya estaba creado ahí. Fue sacado de ahí y puesto aquí, hermano. ¿Usted es consciente de esto, hermano, del misterio de este texto? Hermano, aquí es donde yo me pongo a pensar. ¿Qué existe ahí aún que usted y yo no podemos ver, pero que en algún momento determinado será sacado de ahí y puesto aquí? Alaba la gloria, hermano, del que vive, del poderoso. Todo esto acontece por fe, hermano, por la fe. No porque yo justifique el texto, ni porque busque el origen del texto para yo sentirme cristiano, no. Acontece por fe. Todo fue creado por fe, hermano. Entonces, cuando yo veo un sinnúmero de cristianitos que para sentirse que son cristianos tienen que justificar el texto, buscar la existencia de cada texto de la Biblia, yo me pregunto, ¿qué clase de cristiano tú eres? En lo que a mí respecta, eres una persona carente de fe. O mejor dicho, no tienes fe en absoluto porque tienes que ver para creer. Y por lo tanto, no agradas a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham es considerado hoy por hoy el padre de la fe. ¿Pero por qué? Si leemos en Génesis capítulo 12, dice que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre y que se fuera al lugar que él le mostraría donde le entregaría su heredad. Y este hombre, tomando en cuenta que tan solo escuchó una voz, recogió todo su motete y caminó en fe, sin tan siquiera saber hacia dónde iba, hermano. Y este mismo Dios le dice a Abraham que su esposa, que era estéril y que tenía 90 y pico de años, le daría un hijo. Y Abraham, sin pensarlo dos veces, le creyó esta palabra porque sabía que este Dios hasta ahora había cumplido toda su promesa. Y este mismo Dios, después que su hijo nace, le dice a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio. Y este hombre, Abraham, sin cuestionar y sin preguntar, agarra a su hijo, se va a un monte a sacrificarle a su hijo, hermano. No por nada este hombre es considerado el padre de la fe, hermano. Es tanto así que este hombre se ganó el respeto de Dios por esa actitud. Se ganó el respeto de Dios y tanto así que Dios lo consideró su amigo, hermano. Y dice que no existe uno como Abraham, ni lo habrá. Gloria a Dios, aleluya. No ha existido uno como Abraham, ni lo habrá, ni existirá. Entonces, yo me imagino a Abraham viendo, rasgando su vestido y revolcándose en su tumba, viendo a un sinnúmero de cristianitos de Temo que para sentirse que son cristianos tienen que justificar el texto, tienen que justificar la existencia de cada texto, tienen que buscar el origen de cada texto. ¡Qué vergüenza! Y quizás tú dirás, ok, entonces, ¿y cómo yo sé que no fue un loco que escribió la Biblia o que no fue un Juan de los Palotes si yo no verifico la existencia, el origen del texto? Yo te voy a demostrar que un loco no pudo haber escrito la Biblia. Escucha, cuando yo era jovencito, que tenía 12 o 13 años, yo me disloqué el fémur izquierdo de la pierna izquierda corriendo.
Y por más que yo fui al médico, por más que yo fui al hospital, o sea, yo bebí medicina, remedio casero de todo, el dolor a mí no se me iba, no se me quitaba. Y yo recuerdo que un día invitaron a la iglesia donde yo me congregaba a un culto, porque venía una señora de otro pueblo a predicar. Y yo recuerdo que esa mujer comenzó a predicar. La Biblia dice que en su nombre sanaréis los enfermos. Esa mujer dijo en un momento, dijo, aquí hay una persona que tiene un dolor en una pierna, ¿qué pase? Oiga bien, se levantó un hombre y ella dijo, no, no eres tú. En ese momento yo vengo y me paro y ella dice, sí, eres tú, ven. Ella pone su mano en mi pierna y dice, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Hermano, yo tenía como 13 o 12 y tengo 38 hoy. Y hasta el día de hoy yo jamás y nunca he vuelto a tener un dolor en esa pierna. Ahí es donde yo me doy cuenta que lo que está escrito ahí no es un disparate, hermano. La Biblia dice que en su nombre echaréis fuera a los demonios. Hermano, yo era muy atormentado por los espíritus y eso lo explico en un video anterior. Pero cuando yo demandé esa palabra y dije, Satanás te va fuera en el nombre de Jesús, jamás y nunca volví a tener problemas con esos espíritus. Jamás y nunca volvieron a atormentarme. Ahí es donde yo me doy cuenta que lo que está escrito ahí no es un disparate. Ahí es donde yo me doy cuenta que no pudo haber sido un loco, que no pudo haber sido un Juan de los Palotes. Y si fue un loco que le escribió, yo quiero que tú sepas que ese loco estaba lleno de Dios hasta arriba. Ese loco tenía unción 300,000 veces la que tú tienes, que eres un valle de hueso seco, que para creer tienes que ver. La Biblia es palabra de Dios, no porque lo digan los católicos, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni siquiera es palabra de Dios porque la hayan escrito los judíos, hermano, no, es palabra de Dios porque esta palabra está viva, se cumple, se manifiesta, se hace realidad, hermano. Prueba de ello, hermano, es el centurión. Este hombre va donde Jesús y le dice, Señor, mi criado está enfermo, sánale. Y Jesús dice, yo iré a sanarle. Y él le dice, no, mi Señor, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Tan solo di la palabra, hermano. Jesús se maravilló tanto con este hombre que dijo que ni siquiera en Israel había encontrado un hombre con tanta fe, hermano. Y este hombre, hermano, lo interesante es que este hombre era un gentil. Ni siquiera era judío, hermano. Jesús aún no había muerto por los gentiles, hermano. Y yo me imagino a Jesús en ese momento abriendo un hueco en el espacio y en el tiempo diciendo, aún no es el tiempo de los gentiles, pero por tu fe alaba la gloria del que vive, hermano. Yo me imagino esa palabra buscando su lugar, buscando su destino, llegando allá a donde el criado y sanándolo en esa misma hora, hermano, por la fe, hermano. No por justificar el texto, no por buscar la existencia ni el origen de cada texto. Por la fe, hermano. Porque esa palabra está viva, se manifiesta, se cumple, se hace realidad, sale de lo invisible y se hace visible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde, suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas sean edificados. Ya tú sabes por qué la Biblia es palabra de Dios. Bendiciones.